esta segunda exposición vamos a estar hablando sobre las polineuropatías. Es el tema que me encargó Arlene hablarles, y vamos a dar una connotación de afección en realidad del sistema nervioso periférico que incluya neuropatías y polineuropatías, como veremos después. La siguiente. Creo que se ha acabado acá la batería. ¿Sí? ¿Siguiente? Sí, porque no me hace caso. Ok. Entonces vamos a hablar sobre los nervios periféricos. Los nervios periféricos en realidad son haces de filas nerviosas en el sistema nervioso periférico. Recordaremos que el axón, ¿no? Puede tener diversos tamaños, y si son mielinizados están recubiertos por la mielina, ¿no? Y los no amienizados no. La siguiente. La composición de un nervio periférico es básicamente así. El endoneuro es el soporte que rodea el axón individual dentro de cada fascículo nervioso. El perineuro une cada fascículo con fibras elásticas, y el epineuro ya contiene colágeno, grasa y tejido elástico, y contiene vasos sanguíneos. La siguiente. Entonces, vemos de que acá tenemos el endoneuro, ¿no? Que es el tejido que va a permitir que cada fascículo esté dentro de uno mayor. El perineuro es el que engloba a un conjunto de fascículos, y finalmente el epineuro ya a toda la estructura del axón. Y acá es el que contiene los vasos sanguíneos. Y este es muy importante, como el caso, por ejemplo, de la polineuropatía diabética. ¿Por qué se da esa enfermedad? La propagación del estímulo nervioso va a ser mucho más rápido cuando el nervio tiene mielina que los nervios sin este componente. ¿Por qué razón? Porque tenemos que cuando los nervios están mielinizados, la conducción se va a dar más fácilmente en forma saltatoria, ¿no? A través de cada nódulo de Ranvier. No así en los nervios amielínicos, en los cuales, verán ustedes el tamaño de la flecha, acá habla de una mejor velocidad de conducción nerviosa que un nervio que no tiene mielina, o sea, va a ser más lenta. O sea, la conducción nerviosa de los nervios sin mielina es mucho más lenta que la conducción nerviosa en los nervios mielinizados. Según la clasificación que ya data de muchos años, es una clasificación bastante práctica, van a clasificarse las neuropatías de diversas formas. Las neuropatías que están asociadas, con enfermedades endocrinas y renales. Las neuropatías inflamatorias o que están cuya intervención es del aspecto inmunológico, como es la polineuropatía inflamatoria aguda, que también tiene un nombre de Guillain-Barré, en razón a que fueron hasta tres franceses neurólogos quienes describieron este cuadro. Las polineuropatías inflamatorias crónicas, que es una forma diferente de Guillain-Barré. Las neuropatías infecciosas. Las neuropatías asociadas con tumores o neuropatías paraneoplásicas. Las neuropatías hereditarias, en las cuales está demostrado los defectos genéticos. No es raro, es poco frecuente, pero no es raro de ver una enfermedad Charcot-Marie-Tooth. Las neuropatías traumáticas y por atrapamiento son frecuentes de ver, y las neuropatías inducidas por frío. Entonces me he permitido revisar con ustedes las neuropatías que son más frecuentes. Vamos a ver. Cuando tenemos las neuropatías traumáticas, vamos a ver de que la afectación va a comprometer el nervio dependiendo también de su grado o del nivel de lesión, ¿sí? Y el tiempo que ha transcurrido de la lesión. Este es Sedón. Y Sedón fue un médico
que después de la Segunda Guerra Mundial, al ver tantas lesiones traumáticas en la gente que había ido a la guerra, hizo una clasificación que es válida ahora para todo tipo de lesiones, no solamente traumáticas. Y los neurólogos, o los que hacen también neurofisiología, establecen como pronóstico encontrar este tipo de lesiones. Entonces, encontrar la neuroplasia, la axonomesis y la neuromesis va a establecer el pronóstico y la recuperación de la lesión. Quiero que el paciente le interesa saber hasta cuándo yo voy a estar con esta enfermedad. Entonces, vamos a describir a qué llamamos cada uno de estos tipos de lesión periférica. ¿Qué significa tener una lesión de tipo neuropláxica? En el cual no existe interrupción anatómica, pero sí hay un bloqueo de la conducción nerviosa en el lugar de la lesión. Usualmente el paciente tiene trastorno motor, trastorno sensitivo y se recupera el paciente en 4, 6, 8 semanas, ¿no? Usualmente, se da por mecanismo de compresión. Entonces, es una lesión leve, temporal, porque no hay interrupción anatómica de nervio. Acá no quiero reparar mucho en los hallazgos electromiográficos que son fundamentales para diagnosticar. Estas lesiones solamente se pueden diagnosticar con la electromiografía. La axonomesis es otro tipo de lesión en el cual ya existe interrupción anatómica del axón, pero aún no existe del todo, de tal manera que el tejido conectivo que une parte del nervio todavía está intacto. Entonces es una lesión moderada. Se produce acá la denominada degeneración y una regeneración valeriana, que la explicaremos después. Entonces se puede ir produciendo una recuperación que tarda algunas semanas, mayor que el cuadro anterior en recuperarse, y puede que la recuperación no sea del todo completa. Estos son hallazgos electromiográficos. ¿Okay? Entonces, si es completa la recuperación de la actividad voluntaria, a medida que se va regenerando el nervio, van a existir algunas unidades motoras que es fácil encontrar con estos hallazgos que se llama electromiografía. Ya la forma más severa de lesión del nervio periférico es de la denominada neuromesis. Entonces, la neuromesis ya es la ruptura anatómica completa del axón y de todo el tejido conectivo que rodea ese nervio, ¿sí? Entonces, una neuroplasia, una axonomesis y una neuromesis va de menor a mayor grado de lesión. Esta es una lesión muy severa del nervio, no existe casi recuperación espontánea y si se da tarda meses, entendiendo que el crecimiento del nervio se puede dar muy lentamente, y algunas veces debe requerir una cirugía para afrontar los dos extremos del nervio lesionado. Existe una clínica mucho mayor que los casos anteriores, con mayor compromiso motor, atrofia muscular, trastornos sensitivos, y la recuperación no siempre es completa. Fundamental en este tipo de lesiones es la electromiografía, que es el examen auxiliar fundamental para tipificar el tipo de lesión que tenemos. Hay otra clasificación dada por Sunderland, en la cual más o menos se parece a la de Sedón, pero acá tiene 5 grados, ¿sí? Entonces podemos ver que existe, para hacerlo símil a la lesión descrita por Sedón, este es un grado leve, donde existe la lesión acá, pérdida de la conducción solamente, neuroplasia. Acá existe ya pérdida de la continuidad axonal. En el grado 3 ya existe el endoneuro afectado, además del axón. Acá existe el perineuro afectado y acá el epineuro afectado. O sea, es de menor a mayor grado. Entonces, hay un correlato entre una lesión según Sunderland o una descripción según Sedón, ¿sí? Entonces, vamos a ver, usualmente esta no se usa. En la práctica, ustedes, los médicos, debemos reconocer que existe lesión de tipo neuropláxica, axonomésica y neuromésica. Menor a mayor, recuperación más rápida, recuperación más lenta o quizá nula. ¿Qué se llama degeneración valeriana? La degeneración valeriana fue descrita por Adolf Waller
¿no? De ahí su nombre, en la cual quiere decir que una vez que se produce una lesión nerviosa, por ejemplo acá, se va a producir la degeneración de la mielina en la parte distal. Inmediatamente el macrófago interviene para poder deglutir esos restos de tejidos nerviosos que ya no le sirven. Y entonces se produce también en forma proximal, esto sucede distalmente, y proximalmente se va a producir la regeneración del axón, ¿sí? Y entonces proliferan las células de Schwann para que pueda regenerarse el axón, para tratar de restituir la mielina, que es un proceso que se llama remielinización. Y poco a poco se va a dar los cambios distalmente. Esto es lo que se llama degeneración valeriana, que no es más que un proceso fisiológico, si se quiere, normal frente a una anoxia nerviosa, que se va a ocurrir en todos los nervios realmente. ¿Cómo se clasifican las neuropatías? Las neuropatías tienen diversas formas de clasificarse. De acuerdo a su cuadro de presentación aguda, menos de 3 semanas, subaguda, crónica o que tiende a presentarse otra vez, recurrente. Según el cuadro clínico, fundamentalmente el nervio afectado es motor, es sensitivo, es autonómico. Por el compromiso de nervios, que es lo que veremos más tarde, hay una mononeuropatía, es una polineuropatía. Según el tipo de daño de nervio, y esto lo vamos a sacar con la electromiografía, es desmielinizante, solamente la mielina se afecta, o es el axón. Mejor pronóstico, peor pronóstico. ¿Y cuál es la causa, ¿no?, de la neuropatía? Entonces, podemos estar frente a situaciones de mononeuropatía, que viene a ser la afectación, como su nombre lo dice, de un solo nervio periférico, mononeuropatía. Podemos estar frente a situaciones de mononeuropatía múltiple, es decir, son varios nervios periféricos al mismo tiempo en periodos diferentes los que se afectan, ¿no? Un cubital, un mediano, un radial, un peroneo, etc. O también podemos tener neuropatías craneales. Es común la neuropatía facial periférica, el tercer nervio, ¿no?, con tosis palpebral. Entonces, la afectación de los nervios craneales también está considerada como una neuropatía periférica, pero craneal. Las radiculopatías es una afectación una o múltiple de raíces nerviosas. Las plexopatías es afectación o de plexo braquial o del lumbosacro. Y la polineuropatía es una afectación generalizada, bilateral, usualmente distal y simétrica. Y causas muchas, como veremos. ¿Qué es lo que tienen casi toda la afectación de los nervios periféricos? Un compromiso motor, de menor, de mayor intensidad, ¿no? Dependiendo, si yo tengo una afectación de un nervio radial, no voy a tener marcha en este patch, ¿no? La marcha en este patch es para un peroneo, pero si yo tengo un radial, tendré limitación en la extensión de la mano. Usualmente se compromete los reflejos osteotendinosos, suelen estar disminuidos, ¿no? Acá están explorando los reflejos. Puede haber un compromiso sensitivo en las dos esferas del dolor, un dolor urente, quemazón, en las neuropatías posherpéticas, en las neuropatías diabéticas. Puede ser al otro lado del extremo, puede ser hipoestesia, ¿no?, usualmente en calcetín, distal, en la neuropatía diabética. Puede ser también, si tengo un mediano afectado, también en el segmento, etc. Entonces, va a depender del nervio afectado. Entonces, el espectro sensitivo es muy variado, ¿no? Puede haber hormigueo, puede haber alteraciones de la sensibilidad profunda, el paciente tiene trastorno en la marcha. Una cosa muy importante son los cambios tróficos, que usualmente se van a dar en los trastornos hereditarios, congénitos, cuando es de mucha larga data, ¿no? Deformaciones también en las manos, en los pies, en la columna, por ejemplo, como el Charcot-Marie-Tooth, ¿no? No es usual en las otras polineuropatías.
Una cosa muy importante es que puede haber cambios autonómicos. Una polineuropatía diabética se puede acompañar de hipotensión ortostática, ¿no?, que a veces el paciente puede presentar, caída de la presión arterial, puede haber falta de sudoración, anhidrosis, puede haber impotencia sexual, alteraciones del colon, compromiso esfinteriano, vesical, rectal. Entonces son cambios autonómicos que se pueden dar como expresión de una afección del nervio periférico. Entonces, las afectaciones más frecuentes de la neuropatía son trastornos metabólicos, trastornos inmunológicos, compresivos, traumáticos, relacionados con el cáncer, drogas, infecciones o postinfecciosos, hereditarios o de causas desconocidas, las famosas enfermedades idiopáticas. Vamos a comenzar con la neuropatía diabética, que es una de las más frecuentes. Es la más frecuente neuropatía crónica, definitivamente. Se da en un paciente diabético muy tempranamente, rara vez, pero el paciente que ya tiene más de 15, 20 años, dependiendo también de cómo ha cursado su diabetes, va a presentarse en mayor o menor frecuencia la neuropatía diabética. ¿Debido a qué se produce la neuropatía diabética? Debido al mismo hecho de usar rutas metabólicas alternativas a la enzima aldolosa reductasa, al estrés oxidativo, a la isquemia, disturbio de la circulación microvascular, porque las arterias pequeñitas son las que son dañadas y hay isquemia. Entonces hay una lesión de los vasos nervorum y mecanismos autoinmunes también. Todo eso hace que pacientes diabéticos estén con 30 años y tienen una neuropatía leve, y hay pacientes con 10 años de enfermedad y tienen una neuropatía severa. Eso lo hace muy diverso el cuadro. Bueno, no se ve mucho el cuadro acá, pero lo que quiere decir es que ante la presencia de hiperglicemia se van a dar una serie de cambios metabólicos, todo lo cual va a producir a una síntesis inadecuada y un trastorno axonal alterado, ¿no?, y produciendo la denominada neuropatía diabética. ¿Cuál es la forma más frecuente de neuropatía diabética? La denominada polineuropatía sensitiva distal o también la polineuropatía mixta distal, ¿no? Es la más frecuente, se caracteriza por parestesias o hiperestesia en guantes y calcetín, en las manos, los pies, pérdida de sensibilidad vibratoria. Hay una neuropatía autonómica que es rara de ver, pero se puede dar, hay que tener mucha cautela en estos pacientes que tienen alteraciones de reflejos cardiovasculares, sufren de hipotensión ortostática, disfunción gastrointestinal, estreñimiento, diarrea, disfunción esfinteriana, ¿no?, trastorno de la sudoración. Hay una neuropatía rara, pero que se describe muy bien y tiene una evolución buena, que es la neuropatía diabética proximal, que afecta fundamentalmente los músculos proximales de las extremidades, ¿no? Da por lo tanto dificultades para levantarse o para doblar la rodilla. Y la mononeuropatía, definitivamente la afectación de pares craneales y de lejos el tercer par. Y el tercer par, que se caracteriza por tosis palpebral, por la caída del elevador del párpado, pero sin compromiso de pupila. ¿Se acuerda cuando veíamos en la alteración de conciencia cómo la hernia de Lundquist daba una pupila mediática? Miren pues la diferencia. Un paciente que le llega a emergencia y le dice, se me ha caído el párpado. El paciente está despierto, así como ustedes, lúcido. Y ustedes ven, la pupila está normal. Nunca van a pensar que tiene una lesión de tronco. Es una afectación del nervio periférico, cuando ya ha salido del tronco cerebral. ¿Por qué razón? Porque la pupila está normal. Entonces, el ver la pupila es muy importante en el tercer nervio. Porque cuando el tercer nervio cuando está el paciente con tosis palpebral, pero la pupila tiene tamaño normal y es reactiva, es un paciente con un componente metabólico o por hipertensión o por diabetes y un manejo ambulatorio. Si el paciente tiene caída del párpado, pero tiene pupila dilatada, lo tienen que hospitalizar. Pues que hasta no se demuestre lo contrario, o tiene un aneurisma de la comunicante posterior o está entrando a una hernia de Lundquist. Así de importante es el tamaño de la pupila. Entonces, no se olviden, ¿cuánto mide la pupila? Normalmente, no más de 4 milímetros.
y debe ser reactiva. Entonces es muy importante elevar. La pupila normal isocórica, señor, no se preocupe, saque cita ambulatorio, Una pupila dilatada del lado donde está caído el párpado, inmediatamente se tiene que hospitalizar el paciente. También la forma de mononeuropatía puede ser una neuropatía tóraco-abdominal, que es frecuente en ellos. Las mononeuropatías simples o múltiples, y muy frecuentes encontrar un túnel carpiano, que lo comentaremos después. ¿Qué se recomienda en estos casos? Obviamente lo fundamental es el control riguroso de la glucosa, ¿sí? Hay varios ensayos clínicos sobre otros fármacos, y asintomáticamente fármacos que ustedes verán después, como son los anticonvulsivantes o antidepresivos tricíclicos. El otro extremo, una polineuropatía frecuente, relativamente de ver, polineuropatía pero aguda. Ya no la crónica, que es la diabética, sino la aguda, que es la polineuritis inflamatoria aguda, denominada también síndrome de Guillain-Barré. Esta es una entidad adquirida, ¿no?, de gente entre la tercera, la segunda década, tercera, hasta la sexta década más o menos que se presenta. A menudo puede ser severa y de carácter autoinmune. Se ha estimado, lo vamos a comentar después, la asociación, solamente se ha encontrado asociación de algunos gérmenes por anticuerpos, pero no es que el germen esté condicionado en la enfermedad. Es una respuesta autoinmune de autoagresión frente a un anticuerpo que está contra mi organismo, ¿no?, por razones que no se conocen. Este síndrome de Guillain-Barré está caracterizado casi siempre el inicio por un dolor en extremidades inferiores. Y al paciente de repente eso no le llama la atención. Lo que le va a llamar la atención es que los siguientes días va a presentarse disminución de la fuerza muscular, va a tener un curso ascendente el cuadro y quizá un poco de trastornos sensitivos. Ya hospitalizado, obliga a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, cuyo hallazgo es muy característico y es la única entidad donde se presenta incremento de las proteínas con células normales. ¿Qué es lo que se ha estudiado de este síndrome de Guillain-Barré? Que un porcentaje más o menos, la mitad de pacientes antes de las 4 semanas de presentarse el cuadro han tenido un cuadro infeccioso banal respiratorio o digestivo o a veces mixto. Han sido sometidos a un trauma quirúrgico o de repente han recibido alguna vacuna. Son antecedentes, ¿no?, que se relacionan, pero no hay una causa-efecto demostrado. Entonces, la evidencia serológica que se ha estudiado es el Campylobacter jejuni, han dado positivo 26%, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, pero hay pacientes que también no arrojan ninguna positividad a ningún virus, a ningún agente infeccioso. Voy a terminar con túnel de carpo. Ok. La patogenia, entonces, el germen, el proceso infeccioso que entra, va a producir inmediatamente una respuesta en las células B o T, o en ambas, condicionando anticuerpos contra los gangliósidos del nervio. Entonces agrede al nervio y puede producir un grado de desmielinización o una lesión axonal, si es un caso muy severo. Entonces, estamos viendo de que el componente del axón o de la mielina se ve afectada por estos anticuerpos que están actuando contra el nervio, antigangliósidos, ¿sí?, dañándolo, y dependerá la recuperación del paciente de la intensidad de la lesión, de la agresión. Entonces hemos dicho de que hay una debilidad progresiva de las piernas, de los brazos, usualmente simétrica, hay disminución de los reflejos tendinosos, usualmente hay dolor en los miembros inferiores, puede haber compromiso de los nervios craneales como el facial, usualmente bilateral, y en casos muy severos se puede dar disautonomía, que obligan a introducir a los pacientes a cuidados intensivos, ¿no? Puede haber arritmias cardíacas, taquicardias severas realmente. Falla respiratoria por
parálisis de la musculatura intercostal, ya en caso severo diafragmática, y estos pacientes van a ser conducidos a una unidad de cuidados intensivos porque requieren apoyo ventilatorio. El curso de la enfermedad es un curso insidioso en los primeros 7-10 días, después se estabiliza y al final tiende a recuperarse a partir de la tercera semana. Y la severidad del cuadro va a depender el tiempo en que dure la recuperación. ¿Por qué? Porque el axón se va a recuperar, la mielina se va a recuperar y se puede dar una mortalidad dependiendo de los centros asistenciales. Nuestros pacientes requieren centros asistenciales de tercer nivel de complejidad porque van a requerir apoyo ventilatorio unas veces o problemas de vigilancia por las taquiarritmias que pueden darse. La mortalidad puede ser 5 o 10% y el paciente al cabo del año puede quedar aún con secuelas. ¿Cuáles son los exámenes que arrojan o apoyan el diagnóstico de esta enfermedad? Solamente el estudio del líquido cefalorraquídeo, que debe ser menor de 10 células y un gran incremento de proteínas. Una vez más, la electromiografía marca un hito para corroborar el diagnóstico y cuando los centros asistenciales lo permiten, altos títulos de anticuerpos antiamilócidos en la sangre. Hay una serie de variantes que han sido descritas a través ya de los años, básicamente si es muy desminizante, muy axonal, muy compromiso motor y sensitivo, y una variante que se llama Miller-Fisher, que es una variante muy suave o muy leve de esta forma de Guillain-Barré. Acá tenemos criterios diagnósticos para corroborar el síndrome. El diagnóstico es clínico, se apoya básicamente con el estudio de líquido cefalorraquídeo y la electromiografía, son diagnósticos de apoyo, pero lo que es fundamental es la clínica. Una vez más. El tratamiento es de mucha supervisión, las funciones vitales, cómo ventila el paciente, al introducir al hospital hay que ver cómo ventila, cómo es su patrón ventilatorio, cómo está oxigenando, cuánto está oxigenando, y dependiendo del centro asistencial y en las formas leves puede ser un tratamiento de observación o sintomático. En las formas moderadas o severas ya se plantea el recambio plasmático o la inmunoglobulina endovenosa. Se dice que ambas son muy buenas. En la práctica esto es a veces incómodo porque requiere el apoyo de un banco de sangre, de un médico, hay muchos cambios de electrolitos al hacer el recambio plasmático usualmente y se puede infectar al paciente. A diferencia de las inmunoglobulinas, que es inyectable durante 5 días, infusión continua, y eso no acarrea problemas, excepto el costo, porque es un muy alto costo estas ampollas. Los corticoides, que fue una época en la cual se usaba por los 80 de repente, casi todo, no teníamos inmunoglobulinas, el recambio plasmático aún no era una alternativa, y entonces ahí se usaba corticoide usualmente, ¿no? La mortalidad era mucho más alta en esas épocas. Siempre las medidas de soporte, ventilación asistida, la fisioterapia para que no haya rigideces o malas posturas, escaras, para que el paciente tampoco no haga trombosis venosa porque está inmovilizado. A veces se usa heparina subcutánea para prevenir esta trombosis venosa con complicaciones de embolia pulmonar. Eso es las dos entidades no tan frecuentes de ver, pero sí la neuropatía diabética crónica y lo agudo del Guillain-Barré. Ahora vamos a ver a patologías sí muy frecuentes de ver y de repente más de uno podría tener sin haberse diagnosticado antes, que son los síndromes de entrampamiento o atrapamiento si se quiere. ¿Qué significan estos cuadros? Estos cuadros significan que se va a producir lesión desmielinizante del nervio justamente, como su nombre le dice, porque en el compartimiento donde está se produce una reducción y comienza a sufrir los embates de esa reducción. Usualmente en las formas iniciales puede ser muy buen pronóstico, en las formas moderadas también, y vamos a ver. El más frecuente definitivamente es el síndrome de túnel carpio. Las personas que tienen adormecimiento de los 3 primeros dedos que están inervados por el nervio mediano, que es un adormecimiento
de predominio nocturno, o en las noches lo despierta un dolor que puede correr hacia el hombro, un hormigueo constante después de estar muchas horas ahora con el WhatsApp, con los celulares, que estoy viendo más que con el teclado lo veíamos, pero ahora estamos viendo más por esto, es por la postura, porque sin querer flexionas y acá está el carpo, entonces por acá transcurre el mediano y lo estás comprimiendo. Entonces es una compresión mecánica crónica la que va a lesionar el nervio mediano. Entonces vamos a decir de que existe en realidad, en todos los casos existe un incremento de la presión intracompartimental. Puede ser porque la tenosidinitis crónica se está dando en esta persona, puede ser una persona portadora de osteoartrosis, de artritis reumatoidea, de hipotiroidismo. La diabetes son factores condicionantes de esta entidad que es frecuente de ver. Como les decía, parestesia es tipo de adormecimiento en los 3 primeros dedos de la mano, habitualmente durante la noche y después de haber hecho una actividad intensa durante el día. A veces, y ahí confunde el diagnóstico, es cuando el dolor corre hacia el brazo, inclusive al hombro. Entonces uno piensa que es una hernia discal, cuando el problema es al contrario, distal. En casos severos ya sí se puede dar impotencia funcional y no hay fuerza. Son pacientes candidatos a cirugía, que no es más la descompresión del compartimento carpal. Estos son los signos que uno encuentra cuando uno percute el carpo, descarga eléctricamente, ¿no?, en los 3 primeros dedos, ¿no?, descarga. El signo de Fallen es hacer una flexión forzada en un paciente y siente esa descarga eléctrica. Son pruebas muy fáciles de realizar. El diagnóstico es fácil, con la anamnesis el paciente les dice qué es lo que tiene: adormecimiento, dolor nocturno, en los 3 primeros dedos de la mano. En casos severos se llega a dar la hipotrofia de la región ternar. Y el diagnóstico es con la electromiografía, fundamentalmente, para corroborar, ¿no? Tratamiento, reposo. Hay férulas que se colocan para poder dormir así. Es incómodo, pero uno tiene que usarlas a veces bilateralmente en las noches. En el día a veces es difícil por el trabajo. Los analgésicos, terapia física ayuda, y en casos severos ya la cirugía, porque si el nervio se lesiona del todo, ya no hay forma a veces de revertir. Entonces mejor es oportunamente. Otro síndrome de atrapamiento es el túnel del canal cubital. Las personas que están mucho tiempo apoyando el codo, ¿no?, pueden también, entonces las molestias van a darse en el borde cubital, ¿no es cierto?, que es la zona de inervación del nervio cubital. También es frecuente de ver. Entonces puede haber dificultades en la extensión de los últimos dedos y también puede haber atrofia de la región hipotenar o de los interóseos, que está inervado por el nervio cubital, dando el aspecto de una mano de garra. Otra lesión frecuente de ver es una parálisis del nervio radial, que se ha producido por usualmente haber quedado dormido en mala postura. Nos pasa a veces cuando nos hemos quedado en televisión o después de una fiesta muy bonita, importante, sin darnos cuenta, nos echamos como sea y comprimimos. Entonces se va a dar una mala postura, una mala posición de la parte del brazo y va a producirse la denominada parálisis de los sábados, ¿no? El buen pronóstico es una neuroplasia generalmente. Lo que se va a dar es, afecta el supinador largo, los extensores del carpo y los dedos, una mano caída. Esto, ¿no? Entonces la persona viene así, usualmente. Entonces no puede levantar porque la extensión estaba por nervio radial, cae. Entonces eso es típico de una neuropatía radial. Le llama la noche de bodas, la parálisis de la noche de bodas, la noche del sábado, etc. Es frecuente, como el mediano. Entonces, dependiendo de la severidad de las lesiones, que se va a dar mayor o menor intensidad, pero suele ser de buen pronóstico en la mayor parte de casos. Entonces son trastornos sensitivos, motores, dolor, yo creo que más destacan los trastornos motores, ¿sí?, que es en la zona que ya hemos visto. Otro nervio
que a veces se presenta sin que nos demos cuenta es la neuropatía del peroneo en la cabeza del peroneo. ¿Por qué razón? Cuando el paciente está mucho tiempo postrado, un operado de cadera, un paciente fracturado, una cirugía que el paciente está inmovilizado, usualmente vemos en hospitalizaciones prolongadas que de repente el pie está caído, no puede hacer la dorsiflexión. Entonces lo que se ha producido es que a nivel de la cabeza peronea se ha producido la lesión del nervio peroneo. Entonces esto es una lesión que va a hacer que el pie esté caído. No es una lesión central, no es una lesión medular, sino el pie caído por la mala postura en que se ha posicionado y se ha comprimido el nervio mediano durante mucho tiempo. Es un tema de mal manejo, supongamos de enfermería, pero el médico está obligado a revisar a ese paciente, ¿no? Constantemente. Ok. Asociados a neoplasias. Acá están resaltados por otra razón, pero acá vemos que como síndromes paraneoplásicos también tenemos afectación del sistema nervioso periférico. Cualquier neoplasia maligna puede ser precedida por sintomatología del sistema nervioso periférico, ya sea que dé una mononeuropatía sensitiva, puede ser una neuropatía periférica, subaguda o crónica, puede ser una neuropatía autonómica, la neuritis braquial o también una forma de Guillain-Barré. En realidad por eso se llama síndrome de Guillain-Barré, porque como síndrome puede tener varias etiologías y una puede ser una forma de paraneoplásico. Entonces obliga a estudiar al paciente que tuviera una neoplasia oculta. Estos son otros síndromes paraneoplásicos neurológicos, ¿no? Polineuropatía alcohólica, frecuente de ver en los alcohólicos acérrimos, hinchas de cristal. Entonces, estas personas, debido a la toxicidad del alcohol, es tóxico, el alcohol es terriblemente tóxico y puede producir neurotoxicidad o también simultáneamente, además, por un déficit de la tiamina, la mala alimentación que ellos también llevan. Y se va a producir una polineuropatía sensitiva, dolorosa, urente. No tanto motor, sino sensitiva. Un dolor intenso. De noche es mucho mayor. También hay compromiso motor, etc. Pero lo que a ellos más aqueja es el dolor. ¿Okay? También se puede acompañar pues, de degeneración cerebelosa, un síndrome Wernicke-Korsakoff, trastornos hepáticos como consecuencia del alcoholismo crónico. Y este tipo de lesión es una lesión axonal, lo cual hace un pronóstico malo. La mielina afectada da mejor pronóstico que la axón afectada. Y una neuropatía común de ver es una neuropatía facial periférica, aguda, porque así es, que básicamente es una parálisis de los músculos de una hemicara, que dependerá de la ubicación de la lesión para darles o no afectación del gusto. Acá, por ejemplo, la parálisis facial periférica, el paciente se caracteriza porque no puede arrugar la frente, porque no ocluye los párpados, porque el orbicular de los párpados está afectado, el surco nasogeniano se pierde, obviamente tampoco puede silbar, y usualmente les dice, él viene porque se le caen los alimentos líquidos por el borde del lado paralizado, ¿no? Porque la comisura no está cerrando. Esta es una diferenciación con una parálisis facial. Bueno, este es activo y este está con los ojos cerrados. Acá el paciente también le han llamado signo de Bell porque cuando cierra el globo ocular va hacia arriba, ¿no? También se llama parálisis de Bell. La causa diversa. Ojo, no toda parálisis facial periférica es la idiopática, la frigori, la que podemos manejar ambulatoriamente. Algunas veces puede ser la expresión de un evento vascular protuberancial, de un tumor protuberancial, porque ahí está el núcleo, traumatismo, a veces sometidos a cirugías de parótida, se lesionan también el nervio facial. Y la idiopática, que es la más común, es decir, que el paciente solamente tiene el séptimo nervio. Pero, ojo, siempre hay que advertir al paciente que cuando el paciente viene por una lesión
que él se cataloga como una parálisis facial de un lado, tenemos que preguntarle. El paciente no tiene por qué saber la enfermedad. La mayor parte, si son estudiantes de medicina, estamos obligados a preguntar. Igual si somos profesionales de la salud. El asunto es así. El paciente puede tener una lesión que compromete los músculos de mi cara. Estamos obligados a preguntarle, ¿mira doble? ¿Le duele la cara? Y si tiene dificultades para caminar. ¿Por qué razón? Porque tengo que indagar, si ustedes recuerdan la lámina del tronco encefálico y el cerebelo, el tronco encefálico es una estructura muy pequeñita, vamos a decir así, y acá está el cerebelo. Hay alguna vez, yo siempre lo comento porque, no es porque, se puede dar, rarísimo, pero se puede dar, lesiones tumorales que crecen en el ángulo pontocerebeloso. Comienza como un séptimo y después se da el sexto, que también está en el puente, y después tiene trastorno a la marcha por trastorno cerebeloso. Eso ocurre en los pacientes que tienen neoplasia maligna. En los niños, por ejemplo, un medulloblastoma que es así, de rápido, en un mes el paciente puede estar con séptimo, sexto, y el quinto que le decía, pues si dolía la cara, ¿no? Y el cerebelo que trastorna la marcha. Entonces, cuando un paciente viene a emergencia, sobre todo, o a consulta externa, etcétera, y les dice que hace 2 o 3 días comenzó este problema, y se dan cuenta porque recién se dan cuenta que caen los alimentos por el lado afectado, siempre hay que decirle, porque no siempre vamos a estar mirando al paciente, que puede ser manejo ambulatorio cuando ustedes están seguros que no hay un sexto nervio. Cuando hay un quinto nervio, ni tampoco tiene cerebelo afectado. Y más aún, decirle que si en el transcurso de los siguientes días ve doble, más que doler la cara, creo que ya es muy tardío, yo le digo, si ve doble o tiene dificultad para caminar, tiene que venir o ir a emergencia. Y así fue, una vez yo vi un niñito que en la semana, porque suelo decir que vengan a la semana cuando es posible, y si no les dio que esos síntomas son síntomas de alerta para venir antes, si no, no. Un niñito que en la semana fue así, un séptimo periférico raro, los niños no tienen, los ancianos, más de gente adulta. Este niño en la semana ya venía táxico. Una tomografía revelaba un medulloblastoma, y un medulloblastoma es un tumor maligno, de muy rápido crecimiento. Entonces, el séptimo puede ser una lesión periférica banal que revierte importancia para quien lo tiene porque es estética, también puede infectarse de su conjuntiva porque no cierra el párpado, les trae disconfort el comer, es verdad, pero para connotaciones mayores de vida o de salud, que no tenga un sexto ni trastorno cerebroso. Es fundamental. Y le advierte y le dice que eso siempre tiene que ir a emergencia. Pero eso sucederá ni en el 1% de los casos, pero puede suceder. En la medicina todo es posible. Entonces, siempre es importante saber frente a qué estamos. Es una lesión periférica que ya salió del puente, de esa banal, es la común, la que van a ver en 99% de los casos, y de manejo ambulatorio. Bueno, esto es básicamente cuando se puede dar los trastornos de las funciones gustativas, secretorias, cuando puede haber hiperacusia, cuando está afectado el nervio, la rama del músculo digestivo, y cuando puede dar también trastornos del gusto. El 80% se recupera antes de las 3-6 semanas, generalmente son neuroplaxias, pero hay pacientes que dejan secuelas porque seguro ha sido en neuromeses. ¿Okay? Eso también es importante. Es un estudio electrofisiológico que es fundamental para estos casos. Tratamiento, corticoides, puede haber controversias, pero en los primeros 2 días puedes darle corticoides, terapia física después de los 7 días y algunas complicaciones como secuelas. Para terminar entonces, ¿cuál es la importancia en el diagnóstico de la neuropatía periférica? La anamnesis. ¿Desde cuándo está enfermo? ¿Qué otros síntomas tiene? El examen clínico es fundamental, ¿no? Si están los reflujos afectados, la sensibilidad afectada. Bueno, ya como estudios complementarios, la electrofisiología, como la electromiografía, biopsia de nervio en enfermedades quizá de difícil rotular, autoinmunes, rara vez llegamos a una biopsia de nervio. Estudio de líquido cefalorraquídeo, fundamental en Guillain-Barré. En una neuropatía diabética nunca lo hacemos.
Estudios bioquímicos cuando queremos saber la causa, no está definida la causa. Estudios inmunológicos igual y genéticos cuando son enfermedades hereditarias. Antecedentes, ¿no? Si es adquirida hereditaria, el curso, qué síntomas son los que predominan, y qué carácter tiene, axonal o desminimizante. Finalmente, ¿qué hacer? La anamnesis da la presunción y el examen neurológico da la presunción diagnóstica del síndrome. Llegar a decir que es una mononeuropatía o polineuropatía es fundamental. Ahí viene el tema de los exámenes fundamentales, la electrofisiología, la electromiografía, y los exámenes complementarios que ya lo hemos comentado, para rotular con el diagnóstico etiológico y definir el tratamiento. Acá básicamente el paso fundamental acá es corroborar este dato para saber qué hacer frente al diagnóstico etiológico. Tratar una polineuropatía diabética es muy diferente a un Guillain-Barré, es muy diferente a una polineuropatía alcohólica. Muy bien, gracias.